Buenas tardes. Vamos a abordar hoy la última clase teórica de este curso, ya que mañana terminaremos con una cata. Si queréis al final, pues comentamos alguna duda que haya sobre la cata. Y en el chat no he visto ninguna pregunta, pero sí quedó una pendiente, no me acuerdo de quién, sobre la variedad Riesling. Había alguna duda sobre cuánto Riesling había en España. Pues voy a compartir. Os, Creo que hoy os ha debido de pasar Paloma una serie de documentos. La rueda de aromas y la ficha de cata para mañana la cata, luego lo comentamos. Y creo que también este informe del potencial vitivinícola español del año 2021, donde vemos aquí la Riesling, que en Castilla y León, ahí he estado mirando, hay censadas 2 hectáreas, o sea, nada, insignificante. No sé si la pregunta era porque no te eres de la zona y no te sonaba que hubiera Riesling, pues no iba mal encaminado, porque 2 hectáreas y nada es prácticamente lo mismo. Correcto, soy de la zona Israel y creo que lo pregunté yo. Vale, si eso fue, no sé si fue ayer, o sea, el jueves o el miércoles. Pero mira, aquí, este es el informe, a veces estos documentos tan grandes no me gusta enviarlo porque es excesivo. Pero bueno, yo sé que hay muchos de vosotros tenéis mucho interés y por eso os lo envío. Este informe es el que os ha pasado Paloma, si no recuerdo mal, ¿vale? El informe, a ver, me voy muy rápido. Es la ampliación del régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones del viñedo, es decir, potencial vitivinícola español en el año 2021. Y es un tocho importante, pero si nos vamos abajo del todo, que es donde yo siempre consulto, aquí, para arriba, perdón, ¿veis? Aquí en este cuadro, que es bastante grande, nos habla de todas las variedades de uva que hay en España y su distribución por comunidades autónomas. ¿Vale? Entonces ahí la podéis encontrar. Es bastante amplio. Tienen un montón de variedades de uva. Y luego hay, a ver, que comparto con vosotros de nuevo. A ver dónde tengo yo eso. Eso va a ser más complicado. Esto va a ser un poco más complicado. Tenía otro documento por aquí. ¿Por qué no me deja compartir? Ese, no me parece. Vale, voy a quitar el informe de potencial vitivinícola, a ver si ahora sí me apetece, aparece. Un momentito, que soy un poco torpe con la tecnología. Aquí, creo que es esto. ¿O no? No. Variedades, estos son. Ah, sí, sí es. Variedades autorizadas por comunidades autónomas. Esto es un Real Decreto del año 22, o sea, es muy reciente. Y si nos vamos para abajo, pues nos va a ir indicando comunidad autónoma por comunidad autónoma las variedades de uva autorizadas a plantarse en cada zona. Es Aragón, todas las que están autorizadas. Luego, dentro de Aragón hay varias denominaciones de origen que cada una tendrá sus restricciones también. Esto es a nivel de comunidad autónoma, ¿vale? Si alguien lo quiere, bueno, pues solo tenéis que, os lo puedo enviar, pero vamos, ahí tenéis Real Decreto 111-2022. Bueno, pues ahí ya poniendo eso en Google os sale el BOE y lo podéis descargar. Y luego cada comunidad autónoma también emite lo mismo, pero por comunidades autónomas. Vale. Ah, y había otra pregunta más antigua, que no recuerdo quién la hizo, sobre el porcentaje de extensión de las variedades de Rioja. Bueno, pues eso es muy fácil. A mí me sonaba que en la web de Rioja lo tenían, esta información. Y aquí, mira, lo tienes. Esta es la web de La Rioja. Nos vamos a la denominación de origen. Abajo, variedades de uva. Te va hablando.
5 tintas 9 blancas. Y ahora ya tú pinchas en cualquiera de ellas, tempranillo. Y aquí te explica un poco la cata, aspectos, aromas y la extensión, que es lo que tú querías. El 87,78 de las tintas y el 79,84 de blancas. O sea, totalmente dominante. Y creo que Eso la es, muchas distribución. gracias, Israel, sí, eso es lo que pedí yo, sí, gracias. Vale. Pues nada, lo tienes en la web de Rioja, a mí me sonaba que estaba y ya lo he chequeado. Y ahí tienes de todas las variedades para que veas la extensión. No todas las DOs te van a dar esta información, pero curiosamente, afortunadamente Rioja sí. Rioja, sí. Muy bien, estupendo, gracias. Nada, hombre. Entonces ya vamos al grano de lo que toca hoy, que es además una clase un poquito extensa, porque son variedades internacionales tintas que todos conocemos o todos nos suenan, sobre todo la mayoría de ellas. Comenzamos con la Cabernet Sauvignon. Aquí, bueno, pues los sinónimos que veis, diferentes nomenclaturas, pero es originaria de Burdeos, principalmente del margen izquierdo del río Garona. En España llegó en el siglo XIX, introducida por el marqués de Riscal de la época, don Camilo Hurtado de Amézar. O sea, es una variedad que aquí en España tiene bastante tradición, aunque no lo parezca, ¿no? Es una variedad bastante vigorosa, pero no es excesiva en cuanto a los rendimientos, con lo cual, bueno, unas podas medias, podas cortas medias, van muy bien. Y fijaros cómo, aun siendo una variedad francesa que se supone de clima fresco, pues tiene un ciclo vegetativo, un ciclo de maduración más de zona cálida, una brotación tardía y una maduración también media tardía, con lo cual es una variedad que va a necesitar bastante sol. Por tanto, ya intuimos que su adaptación al terroir español, fantástico. Los racimos son pequeñitos, con uvas también muy pequeñas, muy concentradas, pero muy jugosas y gran proporción de ollejos sobre la pulpa. Unos ollejos muy gruesos que ya veremos cómo van a marcar la característica de los vinos, ¿no? Vinos con mucho cuerpo, con mucho tanino, vinos con bastante volumen, precisamente por esa gran proporción de ollejos sobre la pulpa. Es una variedad que es sensible a las enfermedades de la humedad. Ya estamos viendo otra característica de variedad de zona cálida. Y por tanto, bueno, pues en algunos años un poco complicados climatológicamente, en Burdeos puede que no llegue a madurar en su plenitud, ¿no? En España lo tiene bastante más fácil. Es la variedad más extendida del mundo. Ahora veremos cómo su expansión por todo el mundo. Y los vinos que ofrece son vinos con un color muy estable, es decir, esa característica de tener un color muy estable a lo largo del tiempo es uno de los factores positivos a la hora de envejecer los vinos de Cabernet Sauvignon, porque su color no se va a degradar con el tiempo, es bastante estable. Y luego, bueno, pues son vinos, como comentaba antes, por lo de la proporción de ollejo sobre la pulpa, vinos con mucha estructura tánica, vinos con mucho cuerpo, a veces excesivo, con lo que es conveniente mezclarla o hacer cupas con otras variedades más suaves, donde la Cabernet aporte el tanino, esa estabilidad de color, sin hacer que la mezcla sea estridente, porque la mezclaríamos con variedades más suaves. Veremos cómo funciona muy bien con la Merlot, por ejemplo. Y luego, bueno, pues también eso no quita para que haya también monovarietales, siempre y cuando pues, las uvas maduren completamente. Uvas, como hemos visto, pequeñitas, con mucha proporción de ollejo, de viñedos viejos, que favorece esas características. Y sobre todo que se vendimien en su momento cuando estén bastante maduras. Es lo interesante. Y también un monovarietal de Cabernet Sauvignon, por ese cuerpo tan intenso que tiene, pues a veces, o la mayoría de las veces, le va a venir muy bien un paso por barrica que suavice, que dome, que redondee esos taninos, ¿no? Porque un Cabernet Sauvignon 100% joven es un tanino excesivamente potente, ¿no? Siempre una pequeña doma en barrica
le va a venir fenomenal para darle mayor complejidad y esa suavidad necesaria. En cuanto a sus maridajes, bueno, pues ahora lo veremos a continuación. Carnes potentes, carnes rojas, asados a la brasa, carne de caza y en general platos potentes con salsas de frutos rojos, por ejemplo. Como vemos, su expansión en el mundo es la variedad más extendida, es la que está en mayor número de países y tiene mayor extensión a nivel mundial, con esas 314.000 hectáreas censadas en el año 2021. Como decíamos, procede de Burdeos y parece ser que uno de sus progenitores es la Cabernet Franc, que es mamá o papá de muchas otras variedades que existen, y bueno, pues un cruce, una hibridación entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Es pariente de ambas. Entonces, bueno, pues el hecho de que esté en muchos países en el mundo es porque tiene una gran adaptabilidad, sobre todo en climas templados y cálidos. Sin embargo, bueno, pues se adapta bastante bien a todo tipo de terrenos, ¿no? Y eso también va a dar diferentes características de Cabernets. Vamos a ver a continuación, Cabernets más de zona fría, Cabernet más de zona cálida, van a aportar diferentes atributos, ¿no? Tenemos en Italia la Cabernet Sauvignon forma parte de los famosos super toscanos, los super toscanos, llamados así por la prensa estadounidense, porque fueron una serie de vinos que se salieron de las denominaciones de origen correspondientes, porque querían hacer sus vinos con estas variedades francesas y no estaban permitidas, ¿no? Entonces salieron del rebufo de las denominaciones de origen, y ese golpe de suerte de que la crítica norteamericana los encumbró, pues al final los italianos, que tienen buen sentido del marketing, subieron los precios desorbitadamente de estos vinos, por eso al final se les llama super toscanos, pues son súper caros. Y el cupás tradicional de estos super toscanos es nuestra Cabernet Sauvignon con Sangiovese italiana y la Merlot, que decíamos antes. En California la encontramos en zonas más frescas, como algunas zonas frescas de interior de Napa Valley y Sonoma Valley, o zonas más cálidas y secas, más cercanas a Los Ángeles, como puede ser Paso Robles. También en el norte, en Columbia Valley, en el estado de Washington, noroeste, zona fría también, cerca de Vancouver y toda esa zona más fría. Y en Australia son famosos los Cabernet Sauvignon de Coonawarra. Coonawarra también en la zona sur de Australia, son esas tierras férricas, esas tierras rojas características, la terra rosa, propia de esta denominación de origen de Coonawarra, que bueno, pues al final los Cabernet Sauvignon criados en esa zona son mundialmente valorados, ¿no? En España tenemos la aldada despreciable cantidad de por encima de 18.000 hectáreas. Ya hemos visto que tiene una gran tradición en cuanto a tiempo presente en nuestro país, y la tenemos en todas las comunidades autónomas, salvo en las regiones del norte, que suelen ser las que estas variedades no suelen estar, como son Galicia, Asturias o Cantabria. Del País Vasco, creo, no sé si hay algo. A lo mejor hay, pero yo creo que las denominaciones de origen de Chacolí no la permiten. Otra cosa es que esté autorizada en la comunidad autónoma. En cuanto al terroir preferido de la Cabernet Sauvignon, ya hemos visto que es una variedad que se extiende por muchas partes del mundo, con lo cual tampoco es que tenga muchas preferencias. Sin embargo, el entorno donde ofrece grandes resultados son esos climas templados y cálidos que hemos comentado, porque necesita bastante sol para esa maduración medio tardía que tiene. Entonces, bueno, pues es necesario que nuestro Cabernet madure bien, porque esos taninos, si no maduran los ollejos correctamente o completamente, esos taninos van a resultar astringentes, molestos, con cierto verdor, y van a aparecer esa sustancia llamada piracina, que nos recuerda un poco al pimiento verde, que cuando es muy intensa va a significar que nuestro Cabernet Sauvignon pues no tiene la madurez deseada. Tenemos como parientes de la Cabernet Sauvignon, la Merlot, que veremos a continuación, que también es pariente de la Cabernet Franc, y la Sauvignon Blanc,
que tienen esa característica de los aromas a pimiento verde cuando no maduran en su plenitud. En cuanto a los, perdón. En cuanto a los suelos, es una variedad que se adapta muy bien a diferentes tipos de suelos, pero tenemos en la margen izquierda del río Garona, es la zona más afamada para los Cabernet Sauvignon de Burdeos, pues es una zona caracterizada por las gravas, esas piedras pequeñitas, que hacen que el suelo sea que drene bastante bien, con lo cual, al ser sensible a las enfermedades de la humedad, teniendo un suelo que drena bien, pues se evita la humedad. La humedad, el agua pasa a las capas inferiores del suelo y no afectan a nuestra planta, ¿no? Y como os he comentado antes, en la Terra Rosa de Coonawarra, pues también ofrece unos grandes Cabernet Sauvignon a nivel mundial. A la hora de elaborar el Cabernet, normalmente lo más habitual es encontrarla mezclada con variedades que la suavicen un poco. Esa agresividad del tanino, bueno, pues al final siempre le viene un poquito de elegancia, pues normalmente en forma de Merlot y Cabernet Franc, que es el cupás tradicional en ese margen izquierdo del río Garona. En Italia ya hemos visto con Sangiovese y con Merlot, y en España con la Tempranillo y la Garnacha. Tempranillo también tiene tanino, pero mucho más suave, y la Garnacha pues es una variedad con menos cuerpo, aunque tiene un buen grado alcohólico, pero adolece de tanino, con lo cual complementa perfectamente con la Cabernet Sauvignon. También, como he comentado al principio, se pueden elaborar monovarietales, normalmente siempre con un paso más o menos prolongado por barrica para suavizar esos taninos potentes que tanto resaltan en la Cabernet. Son vinos de larguísimas crianzas y además, una vez que han pasado esa larguísima crianza en barrica, aguantan en botella muchísimos años, a veces los grandes Burdeos, décadas y décadas, ¿no? Como hemos visto que el color es bastante estable y tiene una gran corpulencia, bueno, pues tiene atributos para aguantar mucho en el tiempo. A veces descorchamos Cabernet Sauvignons que llevan 10 años en botella y aún no están en su plenitud. Con lo cual es una pena haberlo descorchado, va a estar bueno igual, pero dentro a lo mejor de 5 años más estaría ese vino mucho mejor, ¿no? Son vinos de lenta evolución, igual que los grandes tempranillos de La Rioja y de Ribera Duero. La Cabernet, en cuanto a la cata de la Cabernet, ahí veis el dibujito donde tenemos sobre todo fruta negra, hoja de tabaco, anís estrellado, regaliz, madera de cedro cuando ha pasado por barrica. Principalmente pues tenemos esos aromas principalmente de fruto negro, y ese pimiento verde que hablábamos, si la uva está madura se torna en pimienta verde, ese aroma especiado propio de la variedad, no del paso por barrica, sino propio de la variedad. También ofrece esas notas minerales de grafito, de terrosos como de hongos, de trufa, y aromas cuando pasa por barrica y posteriormente tiempo en botella, comienza a desarrollar esos terciarios que recuerdan a notas animales, notas de cueros. En Burdeos, en una zona más fresca, el perfil es algo más herbáceo, algo más herbal y floral, mientras que en zonas más cálidas, en el Nuevo Mundo, vamos a tener más aromas de fruta negra y esa nota balsámica del regaliz. En cuanto a su degustación, tenemos un vino con muy buena estructura, con mucha estructura, llena la boca, mucho volumen, y que normalmente va a ser mucho más elegante combinado con otras variedades, ¿no? Su acidez es moderada. Y bueno, pues lo del tema de la aspiracina ya lo hemos comentado, esos aromas vegetales, aromas de verdor, cuando el producto o la uva no ha madurado en su plenitud, y tras un paso por barrica, esos taninos tan agresivos se suavizan y ofrece unos aromas terciarios que recuerdan a ese cedro, a esa hoja de tabaco, anís estrellado, cueros y notas animales. Bueno, un buen estudio de la Cabernet. Vamos con la Merlot, también originaria de Burdeos, en este caso del margen derecho del río Garona, un terroir diferente, con diferentes prácticas culturales,
y diferentes variedades que se trabajan en él. Tenemos una variedad que, al contrario de la Cabernet Sauvignon, es temprana en brotación y medio temprana en maduración. O sea, tiene unas características más similares, se acercan más a una variedad de zona fría. Tenemos uvas pequeñas, jugosas, pero con la piel fina. Entonces no va a ofrecer esa intensidad de tanino que ofrece la Cabernet Sauvignon, y esa piel fina a veces va a ser un poco un hándicap a la hora de, bueno, pues picaduras de insectos, ataques de hongos, puede resultar las heladas primaverales. Al tener una brotación temprana, pues las heladas primaverales pueden afectar a esos primeros brotes tan tiernos, ¿no? Y luego, bueno, pues es sensible a la sequía, con lo cual, pues otra característica de variedad de zona fresca, zona húmeda, y aunque resiste bien a la plaga del oidio, al mildiu pues no le tolera tan bien. Con lo cual, esa finura de la piel puede ser un poco la causa de que el mildiu sea capaz de afectarla. Como decimos, es la variedad de uva emblemática del margen derecho del río Garona, y también, bueno, pues en el Nuevo Mundo tiene bastante predicamento, bastante extensión. En cuanto a las características de los vinos con buen color, no tan estable como el de la Cabernet Sauvignon, también tienen una graduación y cuerpo, pero es mucho más equilibrado. Los vinos de Merlot son mucho más equilibrados que los exuberantes de Cabernet Sauvignon. La acidez es baja, menos que la Cabernet, y los taninos, aunque existen, son mucho menos insistentes o mucho más pulidos, más redondos que en la Cabernet. No son tan evidentes. Cuando los años vienen más cálidos, con altas temperaturas y más días de sol al año, la Merlot puede tender a sobremadurar. Eso lo veremos también con la Syrah, que hay que prestar mucha atención a esa maduración temprana, que a veces se puede adelantar y, bueno, pues nuestra uva sobremaduraría, quizá de manera no deseada. Tenemos vinos monovarietales, sutiles, equilibrados, con potencia pero con elegancia, y normalmente van a pasar por barrica, aunque también he probado algunos rosados interesantes y algunos tintos jóvenes interesantes, pero normal es que los aromas de fruta que vamos a ver a continuación se complementen con notas de aromas terciarios de la crianza en barrica, que le va muy bien. Vamos a utilizarla para mezclas, sobre todo con Cabernet Sauvignon, que tiene más cuerpo y acidez, es la mezcla más tradicional. Y en cuanto a sus armonías gastronómicas, bueno, pues asados al carbón le van muy bien, platos de cuchara como guisos, cocina cotidiana. Es una uva equilibrada, unos vinos redondos, sin estridencias, y bueno, pues son vinos fáciles de beber, versátiles, y que al final pues se adaptan muy bien a todo tipo de platos. Bueno, es una variedad, como hemos dicho, originaria de Burdeos, que llegó a principios del siglo XVIII a esta zona, y resultante de la hibridación, como vemos, de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, mejor dicho, esa primogenitora de muchas otras variedades como la Cabernet Sauvignon. Por tanto, Merlot y Cabernet Sauvignon son parientes, y otro de los híbridos, o el otro híbrido que colaboró con la Cabernet Franc para generar Merlot, es la variedad local Madeleine Noir de Charentes. Y bueno, pues es una variedad realmente que ofrece características de la Cabernet Sauvignon, como esos aromas que recuerdan al pimiento verde en momentos en que no haya madurado, pero es mucho más equilibrada, más suave que la Cabernet. Los blends tradicionales de Merlot, pues como hemos visto antes, en Burdeos con Cabernet y con las dos Cabernet, Franc y Sauvignon; en Italia con la Sangiovese y la Cabernet Sauvignon; en Uruguay con Tanat; y en Argentina, por ejemplo, con Malbec. Bastante típico el Cupás. La extensión de viñedo son 266.000 hectáreas a nivel mundial, y es la segunda variedad más cultivada en todo el mundo. Principalmente en Francia, su zona de origen, en el margen derecho del río Garona, pero también para los supertoscanos de Italia. En Estados Unidos la encontramos
en Napa, Sonoma Valley, en California, en el estado de Washington también, y en la costa este, en Long Island. También tenemos Merlot, y curiosamente hay una anécdota con esto, las Merlot chilenas, principalmente en los valles de Colchagua, Maule y Maipo, la zona central. El Carmener, como vosotros bien sabéis, es la variedad emblemática de Chile, pero es una variedad originaria de Francia. Bien, pues realmente durante muchos años y décadas en Chile se pensaba que estaban cultivando Merlot, cuando realmente no era Merlot, sino Carmener. En esa época de 1850, el año 1850, cuando los emprendedores viticultores chilenos pues viajaron a Francia para aprender las técnicas y traer variedades, pues quejes de variedades para plantar en Chile, bueno, pues pensando que se llevaban para Chile Merlot, se llevaron Carmener. Y estuvieron años con la confusión, hasta que un ampeleólogo, creo que fue francés o belga, francés me parece, visitó Chile y empezó a estudiar la ampelografía, es decir, la morfología de las variedades, y vio que lo que llamaban Merlot pues tenía las nervaduras de las hojas, las pequeñas partes vegetales de la hoja, pues tenían tonalidades rojizas en el envés, y eso es característico de la Carmener, con lo cual, después de varios estudios, se certificó que obviamente habían estado equivocados y lo que pensaban que era Merlot era realmente Carmener. Bien, tenemos en España 12.000 hectáreas de Merlot, funciona muy bien también, aunque ya vemos que tiene características más de zona fría, y se encuentra en todas las comunidades autónomas, salvo esa cornisa cantábrica, donde tienen sus variedades autóctonas y hay muy poca incursión de variedades foráneas. En cuanto a la cata de nuestra Merlot, tenemos, como veis en el dibujito, una mezcla de frutos rojos, frutos negros, notas herbales, balsámicas como del laurel, también alguna nota terrosa que recuerda a la trufa o al champiñón, y cuando está envejecida en barrica puede ofrecer aromas de chocolate y café con leche, ese caramelo tofe, el sabor del tofe, lo ofrece, y canela, como veis ahí en el dibujo también, lo ofrece con bastante facilidad. Notas de té negro también puede ofrecer. Cuando no madura, familiar de la Cabernet Sauvignon, pues va a tener unas notas de verdor, de pimiento, bueno, pues típicas, tradicionales. La piracina es una sustancia que crece, que va aumentando en estas uvas, y luego con la madurez de la uva va disminuyendo. Si no madura del todo, pues no disminuye del todo, con lo cual aflora en cata ese aroma a pimiento, que si no es dominante es agradable y da complejidad y da tipicidad a la Merlot y a la Cabernet y a la que lo tenga, ¿no? Sauvignon Blanc también lo vimos el otro día. En cuanto a la degustación en boca de la Merlot, son vinos, como decíamos, más redondos, estructurados, con buena intensidad de color, suaves, y bueno, pues normalmente lo que va a aportar es esa suavidad, ese equilibrio a variedades más tánicas, como su compañera tradicional, la Cabernet Sauvignon. Y en cuanto a los maridajes, que ya hemos apuntado algo, bueno, pues comidas cotidianas, pastas, barbacoas, una variedad muy frutal, entonces las barbacoas, pizzas, van a ir fenomenal con ella. Las salsas herbales, salsas potentes con nota de hierbas, como el chimichurri, con esas notas de orégano, perejil, con la potencia del ajo, pues le van fenomenal a la Merlot. Platos de verduras, pues el pisto manchego, por ejemplo, fenomenal. Carnes no muy potentes, vamos a irnos a por carnes blancas, de cordero o ternera principalmente. Y vamos con otra de las grandes variedades francesas, que es la Syrah. Otra variedad que en este caso pues, se asemeja un poco más a la Cabernet Sauvignon en cuanto a su ciclo, y es una variedad que precisamente se ha adaptado muy bien a España porque tiene esas características de rotación medio tardía, maduración medio tardía, con lo cual necesita sol para madurar. Y de eso tenemos en España para regalar. Es original del norte del Valle del Ródano, y bueno, pues al final, como igual que la Merlot, tiene un periodo final, un sprint final de la maduración
que bueno, pues puede acelerarse, aunque suele ser media tardía, pero en la fase final puede ir muy rápido y si el viticultor no está atento, puede que haya sobremaduración de la uva. Tenemos unas uvas pequeñitas con una piel medio gruesa y muy oscuras, ofrece mucho color. En cuanto a sus debilidades, pues es sensible al viento, sus ramitas, sus sarmientos son sensibles al viento, con lo cual mejor para la época de hibernación, podas cortas, para que los vientos fuertes pues, no dañen a la planta. Es muy resistente a la sequía, característica de variedad de zona cálida, y esas pieles medio gruesas la protegen frente a enfermedades e insectos, con lo cual es bastante resistente tanto a sequía como a enfermedades de la humedad, muy agradecida de cultivar. Su área geográfica de extensión, como hemos visto, su origen en el Valle del Ródano, pero también la tenemos en Australia, zonas cálidas, en España, zona cálida, Chile, Estados Unidos, y ofrece esos vinos que comentábamos antes, con mucha intensidad de color y con riqueza tánica. Esa piel gruesa ofrece riqueza de taninos. Son vinos complejos que ofrecen unos aromas muy particulares. Es de las variedades, no sé, a mí me resulta de las que más sencillo me resulta reconocer en cata ciega, ¿no? Por sus aromas tan particulares que tienen. Sin embargo, ese tanino potente y esa gran pigmentación que podrían hacernos intuir que va a ser un vino intenso como la Cabernet Sauvignon, sin embargo, es una variedad fina y elegante. La acidez es moderada y normalmente se ofrece buenas características por ese tanino potente para la crianza en barrica, aunque también se hacen vinos jóvenes, incluso algún rosado monovarietal muy interesante y frutal hay en el mercado. En cuanto a sus maridajes, bueno, pues ese tanino potente necesita proteína, carnes rojas, aves de caza, carnes más blancas como el cordero y hierbas aromáticas. Es una variedad muy herbal, muy balsámica. Entonces, todos esos condimentos con hierbas aromáticas o guisos con especias van fenomenal. Platos de verduras para la merlot y la syrah, esas parrilladas de verduras o el pisto manchego van de maravilla también. Bien, variedad del norte del Ródano, y su origen parece ser que proviene de variedades locales de la zona, como la Mondus Blanche de Saboya y la Dureza del Ardés. El clima donde esta variedad prospera y da muy buenos resultados es un clima templado cálido, como le pasaba a la Cabernet Sauvignon. Y, perdón, en cuanto a los suelos, también, igual que la Cabernet, prefiere suelos pedregosos con buen drenaje y ha demostrado grandes calidades, ofrecer gran diversidad e intensidad aromática en suelos de granito, con arcillas, limos y también con suelos pedregosos. Un terreno un poco franco en cuanto a texturas, pero el granito le va muy bien. El granito es un mineral, una roca que no aporta no aporta mucha característica, respeta mucho la fruta de los vinos. Y luego, bueno, pues ese final de la maduración, que es un momento complicado porque de repente madura muy rápido, bueno, pues es importante vigilarlo porque además en ese periodo es más sensible a ataques de la podredumbre gris, la Botrytis cinerea. En cuanto a su extensión, pues también está bastante extendida, se adapta bien a diferentes entornos, sobre todo climas templados, cálidos. En el norte de Italia va muy bien, aunque son zonas frescas. Bueno, pues, la uva no va a madurar igual que en España, en Australia, pero ofrece un perfil un poco más herbal, un poco más, menos cuerpo, más ligera y unos aromas como más mentolados, más herbáceos. Sin embargo, en el Nuevo Mundo, pues tendemos a un mayor peso de fruta y mayor carga especiada, también más cuerpo, más alcohol. En Australia es un caso curioso donde la Syrah pues se ha conseguido hacer un hueco entre los grandes vinos australianos y de hecho pues los vinos australianos se conocen en gran medida por la variedad Syrah y de hecho bueno pues hasta le han cambiado el nombre y la Syrah australiana que se ha adaptado durante siglos a otro terroir, a otro clima, a otras latitudes pues ofrece características como acabamos de ver
diferentes a su lugar de origen en el Valle del Ródano, y por ello los australianos se permitieron la licencia de cambiarle el nombre para diferenciarse. Son muy marketingianos, parece que no, pero lo hacen con esa intención también. En estas regiones australianas, regiones más cálidas, en el sureste, Burgenland, Barossa Valley y McLaren Vale, que ya vimos el otro día para variedades blancas como la Chardonnay y la Sauvignon Blanc. En cuanto a la extensión de viñedo, no alcanza las 200.000 hectáreas, pero bueno, por ahí anda, y es la sexta variedad más cultivada del mundo, la cuarta de las tintas, después de Cabernet, Merlot, Tempranillo y luego va la Syrah. En España hay bastante cantidad de Syrah, 17.000 hectáreas por encima de esa cantidad, y la encontramos, pues como siempre, en todas las comunidades autónomas, menos en la cornisa cantábrica. En cuanto a la cata del Syrah, bueno, pues a mí lo que más me gusta de la Syrah es su perfil aromático. Pueden ser aromas florales que recuerdan a la violeta, o vinos ya más viejos que han pasado envejecimiento en barrica o no. Ofrecen esos aromas de hierbas de monte, de sotobosque, romero, lavanda, y también notas especiadas propias de la variedad, no del envejecimiento, propias de la variedad, igual que hemos visto para la Cabernet Sauvignon. Puede mostrar aromas de cueros, ya cuando sí envejece en barrica, aromas de cueros, cacaos, hoja de tabaco fresco, balsámicos de regaliz y un curioso aroma a la aceituna negra o al líquido de la aceituna negra, que es uno de los elementos que a mí me hace reconocer a la Syrah rápidamente cuando este aroma es nítido, ¿no? El aroma aceituna negra. En Francia vamos a tener, como hemos visto antes, Syrah con menos cuerpo, aromas más terrosos, y en las zonas más cálidas, igual que con la Merlot ocurría, mayor peso de fruta negra, ese arándano, esa ciruela negra, y mayor peso de notas especiadas. En boca ofrecen cuerpo, pero con elegancia y un posgusto especiado muy característico, que recuerda a la pimienta, muy típico en la variedad Syrah. Por eso digo, no sé, a mí me resulta sencillo, bueno, sí, entre comillas, más sencillo que otras variedades, reconocerla. Y en cuanto a maridajes, pues tenemos un vino con cuerpo, con tanino, con gran intensidad y variedad aromática, con lo cual, bueno, pues nos podemos enfrentar a platos intensos, especiados, por ese carácter especiado que también tiene la Syrah, y que van a potenciar, el plato va a potenciar al vino y el vino al plato. Sin embargo, pues con mariscos, aunque sean potentes, no va bien. Veremos ahora alguna variedad tinta que no va mal con mariscos intensos. Con quesos poco curados tampoco funciona muy bien por ese carácter especiado que tiene, y con platos de vegetales tampoco demasiado. Busca platos intensos la Syrah, platos complejos, especiados. Bien, pues vamos con la Pinot Noir. Pinot Noir, originaria de la región de Borgoña, más al este de Francia, noreste de Francia, una planta con altos rendimientos, con lo cual es conveniente moderar mediante podas esos altos rendimientos que ofrece, ¿no? Para que la calidad se concentre en pocos racimos y no tengamos excesiva carga de peso en la planta. Esta es una variedad de libro de zona fría, con brotación y maduración tempranas, con lo cual puede ser sensible a las heladas de primavera. Tener una brotación temprana y estar en zona fría, pues ese es el mayor riesgo que pueda tener. Tenemos racimos pequeños, compactos, las uvas pequeñitas, con mucho color y muy jugosas, sin embargo con el ollejo fino también. Eso hace que sea sensible a exceso de sol, variedad, ya he dicho, de zona fría de libro, que esa insolación puede llegar a quemar esa piel tan fina de las uvas. Y bueno, pues puede llegar a ser sobremadura, rompiéndose la valla o fracturándose ese ollejo fino. También va a ser sensible a insectos, por ejemplo. Tenemos su área geográfica en ese noreste de Francia, pero también en zonas frías de Italia, del norte de Italia, y las zonas más frescas de Australia, Nueva Zelanda, Chile y también en Sudáfrica. Sudáfrica hay una gran extensión de Pinot Noir. Tenemos vinos con un cuerpo ligero, cuerpo medio, ligero, en función de la zona donde se plante, muy elegante, fina y luego muy compleja aromáticamente. Esa es un poco la virtud de la Pinot Noir, que es una variedad fácil de beber, pero luego esconde gran complejidad aromática, ¿no? Tiene
un buen potencial de generar azúcares y una acidez, comparada con las anteriores variedades, una acidez moderada alta, yo diría alta. Sin embargo, en cuanto a tanino, sí ofrece un buen grado alcohólico, pero no ofrece alta intensidad de taninos. Son taninos redondos, suaves, amables y, bueno, pues vinos, como digo, más fáciles de beber. Normalmente se elaboran vinos monovarietales, tanto jóvenes como con crianza, jóvenes muy frutales y con crianza para desarrollar esa alta complejidad aromática que tiene esta variedad. También, como conoceréis, pues se utiliza bastante para la elaboración de vinos espumosos, tanto monovarietales, blanc de noirs o espumosos rosados, o incluso en cupás con la variedad Chardonnay. Sus maridajes, bueno, pues hemos visto que es un vino de cuerpo ligero, cuerpo con una buena acidez, bueno, pues consentirá platos grasos, pero no demasiado intensos, esa acidez va a arrastrar la grasa, mariscos potentes como esa langosta a la plancha con salsa de mantequilla, quesos de cortezas enmohecidas, bueno, pues todo ese tipo de alimentos con complejidad, pero con poca densidad, como las carnes blancas, pues le van muy bien a nuestra Pinot Noir. La tenemos en Borgoña desde antes del siglo XIV, una variedad bastante antigua, y todo ese tiempo de adaptación al terreno ha hecho que haya múltiples hibridaciones. Se piensa que entre ella y la Gouais Blanc han sido responsables de hasta la creación natural de otras 21 variedades en Francia, entre las que tenemos el Aligoté de Borgoña, el Gamay y Chardonnay. Se trata de una variedad igual, al contrario que la Syrah, que era, salvo el tema del viento, era una variedad bastante agradecida de plantar. La Pinot Noir es todo lo contrario, tiene bastante dificultad, ofrece dificultades, sensibilidad a enfermedades, altos rendimientos. Sin embargo, cuando se trabaja bien, cuando se tiene éxito en ese trabajo en el campo, ofrece vinos bastante, o uvas muy maduras y unos vinos de gran complejidad aromática. El terroir preferido del Pinot Noir, climas frescos y sobre todo calizos. Textura arcillosa, suelos calizos, al igual que la Chardonnay. De hecho, ambas son las variedades emblemáticas de Borgoña, Chardonnay y Pinot Noir, en esos terrenos de arcilla caliza. Su extensión, 112.000 hectáreas, es la sexta variedad de vinificación más cultivada y, bueno, pues ya hemos visto un poco las zonas, al sur de Dijon, en la región de Borgoña, con aromas más terrosos y florales. Ya veremos cómo en zonas más cálidas ofrece más peso de fruta negra, como por ejemplo en Estados Unidos, en el estado de Oregón. Bueno, Oregón está más al norte, igual que el estado de Washington está más al norte, más frío. Sin embargo, en la zona de San Antonio, por ejemplo, pues funciona muy bien. Y si nos vamos al sur, a Napa, Sonoma y Central Coast, pues tendremos que buscar las zonas más frescas y húmedas. Otras zonas, en Casablanca, el Gran Valle de Casablanca en Chile, en Yarra Valley en Australia, también en el sureste, y en Nueva Zelanda, en la isla sur, en Marlborough, al norte de la isla sur, y en Central Otago, que está en la parte central, al sur de esta isla sur. Zonas más frescas. En España, 1.000 hectáreas, una zona realmente pues hay que buscar muy bien dónde plantarla, esta variedad, y sin embargo la vemos en todas las comunidades autónomas, salvo en la cornisa cantábrica y curiosamente también en Madrid. ¿Veis ese censo de 2016 donde hay 969 hectáreas y en 2021 hay 1.105? Va poco a poco aumentando la extensión de Pinot Noir en nuestro territorio. Y bueno, en cata tenemos una variedad que ofrece poco color, poca intensidad de color, un color tenue, rubí, con ligeros tonos de oxidación, aunque luego aguanta muy bien en el tiempo. Y bueno, pues tiene poca intensidad de color, pero bastante estable. Ese parte de una escasa intensidad, de un color rubí muy pálido, pero se mantiene de esa manera durante largo tiempo. Esa es la virtud que tiene también. ¿Veis la paleta aromática? Sobre todo frutos rojos predominan. Esa cereza, esa frambuesa, y cuando desarrolla un envejecimiento largo, pues ya empiezan a salir notas de flores secas, hojarasca, notas terrosas de hongos,
especias, té, cueros, todos esos aromas que le dan gran complejidad a la Pinot Noir, que es una de sus virtudes. Cuando envejece en barrica, empieza a desplegar una gran diversidad aromática. Los maridajes, ya hemos dicho, no pueden ser platos demasiado intensos, demasiado potentes. Carnes blancas, cordero, ave, cerdo, pollo, pato, como veis, platos con setas, que le van muy bien esas notas terrosas de la Pinot Noir. Pescados grasos, mariscos intensos, porque no vamos a probar pescado y marisco con un tinto. Este sería el tinto ideal para ello. Y luego, bueno, pues como es bastante versátil, al final cuando tenemos esos menús de degustación tan largos o vamos a comer de tapas, que van a ser diferentes bocados, mar, montaña, huerta, de todo, ¿no? Entonces, la Pinot Noir es una buena opción porque se adapta bien a toda esa variedad de platos cuando vamos a comer tapas. Por ejemplo, Cabernet Franc. El Cabernet Franc, también originario de Burdeos, ya hemos visto que participa en Coupage con la Merlot, con la Cabernet Sauvignon y en menor medida con la Petit Verdot, otra variedad francesa de zona cálida. Y bueno, pues parece ser que esa variedad que había sido el origen de otras muchas como la Sauvignon Blanc, la Cabernet Sauvignon o la Merlot, y parece ser que a su vez proviene de variedades muy antiguas ya citadas por los romanos, por el historiador Columela en el siglo I, la Balisca y la Bitúrica, que es el nombre que se le da Bidure, que es como se llama la Cabernet Franc en algunas zonas, como en el Loira, en Graves o en el Pirineo francés. Tenemos una variedad temprana de maduración y también o sea, de brotación temprana y maduración media, más o menos, un poquito antes que la Cabernet Sauvignon. Los vinos que ofrece la Cabernet Franc normalmente siempre, casi siempre van en cupás, es muy raro ver 100% Cabernet Franc y son aromas de frutos rojos, con flores de color, violetas, y cuando pasan por barrica empiezan a dar esas notas de cuero y notas animales que también hemos visto en la Cabernet Sauvignon, en la Pinot Noir. En boca son vinos muy estructurados, pero como normalmente participan en cupas, digamos que se suaviza de alguna manera esa estructura, no tienen tampoco de excesiva acidez y bueno, pues lo que hace es complementar perfectamente al Merlot y a la Cabernet Sauvignon. En España tenemos Franc en toda Cataluña, básicamente, y también tenemos en zonas más cálidas, como en el sur, en el Ladeo Condado de Huelva, curiosamente, en Ladeo Granada, curiosamente, en Ladeo Sierras de Málaga, curiosamente, La Mancha, Manchuela, todas esas zonas que son cálidas. Y luego otras variedades como la Petit Verdot que acabamos de nombrar, que la encontramos sobre todo también en Cataluña bastante, pero también en el norte de Castilla y León, en la de Arlanza, Ribera Alguadiana, que es un banco de pruebas de variedades, que tienen un montón de variedades autorizadas, y luego, como veis, pues otras zonas también de zona cálida. Ya he dicho que la Petit Verdot es una variedad que necesita sol, es una variedad de zona cálida. Malbec, esa variedad que nos sonará a muchos por los vinos argentinos, tiene su origen en Francia también, y en España no es que haya mucha, pero tenemos algo en Ribera de Duero, autorizada en Ribera de Duero, en Conca Barberá, y Ribera Alguadiana, Málaga, La Mancha y Manchuela. Y luego tenemos la Picapol, que sonará Picapol en Cataluña, pues la Picapol Rouge, que es originaria de Francia, pues se encuentra en las denominaciones de origen de Tarragona, Montsant y Priorat, y en la DEO Cataluña, que es la que engloba un poco a las 4 provincias. Otros ejemplos de variedades internacionales que están autorizadas en DEOs españolas, pues la Ruby Cabernet, la Caladoc, Marcelán, las portuguesas Turiga Nacional, Castelao, Trincadeira, todas esas portuguesas normalmente, como veis, pues se dan en denominaciones de origen que son limítrofes con Portugal, por ese intercambio cultural que hay entre ellas, ¿no? Muy bien. Pues hasta aquí nuestro paseo por las variedades tintas. Y ahora, pues si tenéis alguna pregunta, me vais comentando. Voy a mirar el chat. Sobre
Sobre la cata de mañana, ya os ha enviado Paloma un poco una guía. Como veis, hay muchas opciones. Somos muchos y estamos en muy diversas zonas, ciudades, incluso países, con lo cual a mí me parecía absurdo intentar que todos pudiéramos adquirir los mismos vinos, las mismas referencias. Me parecía una empresa imposible. Por tanto, os doy varias opciones. Lo que vamos a hacer es practicar el protocolo de cata de manera técnica, de manera profesional, fase olfativa, fase gustativa, fase olfativa. Vamos a explicarlas bien, vamos a entenderlas bien y cada uno, a mí me hace mucha ilusión que busquéis variedades de uva porque, bueno, pues según las pautas que os ha dado Paloma, os damos 3 opciones de vino blanco y 3 opciones de vino tinto. Yo cataré un blanco y un tinto. Las 3 opciones de vino blanco y tinto son, pues, variedades foráneas que estén en España, variedades españolas plantadas en otro país. ¿Y cuál era la otra opción? Variedades insulares, variedades autóctonas de las islas. Me hace mucha ilusión que adquiráis algún vino que no conozcáis, alguna variedad que no hayáis probado nunca, alguna zona que realmente no hayáis experimentado, porque eso le añade emoción a la cata y hará que os concentréis más a la hora de identificar las virtudes y los defectos de esos vinos. Al no tener los mismos vinos entre nosotros, pues cada uno con su ficha de cata y su rueda de aromas hará su propia cata en función un poco de las pautas que yo vaya marcando, ya que voy a dirigir un poco la cata, ¿vale? Pero cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Y si cualquiera de vosotros quiere compartir su experiencia y comentar un poco su cata, pues por supuesto que están los micros abiertos para vosotros. ¿Vale? Y además de esa manera me hace ilusión porque normalmente si tuviéramos todos el mismo vino, y empiezo yo, aromas a frambuesa, aromas a pimienta, aromas a tal, al final os condiciono y no os esforzáis. De esta manera, como cada uno vamos a tener un vino diferente, cada uno se va a concentrar en describir su propio vino. ¿Vale? Entonces así lo he planteado, espero que os guste el planteamiento y que sepáis, bueno, pues que al final se trata de un poco de seguir el protocolo de cata y estandarizar los pasos a seguir en una cata, ¿vale? Que a veces pues los sumilleres catamos cada uno de una manera diferente, ¿no? Y al final cuando nos juntamos en un panel de cata varios sumilleres debemos calibrarnos, debemos seguir el mismo protocolo y un poco las mismas pautas analizando los mismos atributos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer mañana, aunque tengamos vinos diferentes. Y otra cosa, no hay obligación ninguna de que compréis vino, de que os estreséis. Podéis buscar algo que tengáis en casa. Si queréis solo blanco o solo tinto, no, ya digo que no hay obligación ninguna. Vais a disfrutar de la clase igualmente, ¿vale? No quiero que haya estrés en venir hoy a buscar vino, mañana por la mañana, o si no queréis hacer el desembolso, pues de verdad que no hay ningún problema. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Uy, vaya, estamos de lunes, ¿eh? Voy a ver en el chat. Vamos a ver si hay algo en el chat. Parece que... Tampoco así, mira, Luisinho. La Cabernet es una gran uva, aunque no tenga mucha experiencia en ella. Es una uva muy querida por lo que veo aquí en la clase de hoy. Sí, bueno, no es que la ame, pero es una variedad que tiene su interés y si es la más plantada en todo el mundo será por algo, ¿no? Y pregunta, ¿qué es el oidio y el mildiu? Son hongos, son enfermedades que provienen de la humedad. Normalmente el mildiu se da cuando hay un periodo continuado de muchas lluvias y temperaturas altas, más de 25, 28 grados, se genera esta variedad de hongo, que es el mildiu. Y el oidio, con humedad en el ambiente o momentos puntuales de lluvia con temperaturas moderadas entre 22, 24 grados, 25,
por debajo de eso, pues se genera esta otra especie de hongos que es el oidio. Son plagas que provienen de la humedad, del exceso de humedad en el viñedo. En el viñedo y en cualquier cultivo, ¿no? Si hay humedad acumulada en un fruto, al final se pudre, ¿no? Es una podredumbre. Vale, pues... A ver, a ver, a ver. JM Tudeiro. En la zona de Ribera de Duero, cerca de Tudela de Duero, hay un pueblo que se llama La Parrilla. Hay una bodega que se llama Alta Pavina, sí, con un rosado Pinot Noir impresionante. Zona elevada y terreno calizo arcilloso. Sí, y muy bien de precio. Pues sí, la verdad que sí. Irene, hola, la unidad 2 ni asistí, pero revisando el audio vi que dejaste 2 links de artículos tuyos sobre cultivos biodinámicos y límites de CO2. ¿Podrías enviarlo de nuevo? Irene, lo tendría que mirar a ver qué links. Vale, luego lo miro. Lo voy a apuntar porque luego se me olvida. Links, módulo 2. 2, en el módulo 2 estamos en el 9 ya. Vale, links de biodinámica. Voy a ver lo que os envíe y os lo vuelvo a enviar mañana, ¿vale? Luisinho, bodegas hispano-suizas, tiene un Pinot Noir realmente fantástico. Me encanta cómo hacéis recomendaciones para vuestros compañeros. La discreción, Luisinho, la discreción en la película Entre Copas de Pinot Noir no tiene desperdicio. Vale la pena ver esa película. Sí, un poco exagerada con lo del Pinot Noir, por lo menos el personaje que solo bebe Pinot Noir, ¿no? Y al final el público norteamericano se volcó con eso y las ventas de Pinot Noir empezaron a subir en Estados Unidos después de la película de manera loca. O sea, impresionante lo que una película puede hacer. Luisinho, la Syrah de Campo de Borja está muy buena. Bernabé, un buen Merlot. Petrus, no está mal, ¿no? Luisinho, la Merlot la encuentro muy elegante en boca, agradable, fina. Me encanta esta uva. La has descrito perfectamente, además. Así es. Vale, pues ya no veo más cositas en... A ver, Van Solimar. Yo compré un tempranillo de España y un tempranillo de Argentina para comparar viejo mundo y nuevo mundo. Me parece un ejercicio interesante el que vas a hacer. Te voy a sacar voluntaria a que comentes tus impresiones, si te apetece. ¿Vale? Que a ver si adviertes diferencias entre uno y otro y será muy didáctico para ti y para nosotros también. Muy bien, pues muchísimas gracias por la asistencia, por vuestros comentarios, que pensaba yo que no habíais hablado, que estabais de lunes, pero que va. Y sí, ha habido comentarios ahí, actividad en el chat. Me alegro mucho. Eso es que la clase está interesante. Perfecto. Gracias, Israel. Muchísimas gracias a vosotros por la asistencia, por la atención. Y nada, mañana, eh, antes de que os vayáis, de que os empecéis a ir, mañana quien tenga vino blanco, que de momento lo mantenga en frío, porque como ya sabéis que me enrollo un poquito al principio, pues no quiero que se os caliente. Entonces llegará un momento cuando ya empecemos la cata en serio, o la cata del vino blanco en cuestión, pues os daré un minutito para que vayáis a la nevera, cogéis el vino blanco y lo disfrutemos fresquito, ¿vale? Porque a mí me pasa muchas veces que me pongo a hablar y se os calienta, y a mí también se me calienta el vino. Así que de momento ya os avisaré mañana a primera hora el vino blanco lo dejáis en frío, quien tenga vino blanco, y ya llegará un momento que os diga, empezamos la cata, os dejo un minutito para coger vuestra botella y descorchar y tal, ¿vale? Pues eso, mañana disfrutaremos de una clase práctica. Que tengáis buena tarde y hasta mañana. Quien no pusiera el nombre,
al principio que lo ponga ahora, por favor. Estamos ya en la penúltima clase, no me vayáis a fallar ahora con eso.